¿Estás con el psicólogo? ¿Vas al psicólogo vos? Sí, voy al psicólogo. Yo. ¿Por qué se ríe? Mamita querida. Qué increíble. En el fútbol de alta competencia no basta con tener talento, no alcanza con entrenar el cuerpo. Hay un lugar que muchos todavía subestiman y que puede destrozarte o elevarte: la cabeza. ¿Vas al psicólogo vos? Sí, voy al psicólogo. Yo. ¿Por qué se ríe? Mamita querida. De hace 1 año y medio voy a un psicólogo, ¿viste? Ahora tengo psicóloga, viste que sí. Estoy muy bien, la verdad que... ¿En serio? Sí, espectacular, cambió un montón de cosas. No pude dormir por 1 o 2 días y tuve obviamente muchas sesiones con mi psicólogo. Es como si le diera ternura que tuviera que ir al psicólogo para hablar de sus problemas. ¿No te pones frente al espejo y decís, tengo una mujer bárbara, tengo mis 2 hijos bárbaros, soy conductor, relato los partidos bárbaros? ¿Qué más querés? ¿Para qué necesitas un psicólogo? Con todo el abanico de cosas buenas que te ha dado la vida, ¿de qué le hablas al psicólogo? Y ahí está el punto que mucha gente no entiende. Tenerlo todo no te protege de que tu cabeza se te vaya al diablo. En la alta competencia, un error tuyo como arquero o delantero puede hacer que te insulten durante semanas. Fallar en una final puede hacer que tu carrera se arruine para toda tu vida. No tiene nada que ver con Argentina este pibe. Este pibe no tiene nada que ver con Argentina. Es europeo. Es fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Y otra cosa es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Una mala noche puede condenar el resto de tus años a ti y a tu familia que depende de ti. Cuando eso pasa, el jugador entra en un estado tóxico, empieza a dudar de sí mismo, se odia y se acaba hundiendo. ¿Cuántos futbolistas han habido que cuando sus carreras empiezan son muy prometedores, pero cuando llegan los errores se acaban convenciendo de que son malísimos? Y es exactamente en ese momento donde se decide si eres un profesional de verdad o solo alguien que juega bien. Para triunfar no solo necesitas talento, también necesitas mentalidad. La suficiente para no dejarte derrotar por tus propios miedos, por tus propias inseguridades. Ruggeri contó cómo eran las cosas antes. Cuando él estaba triste o se sentía bajoneado y se lo decía a su madre no le hablaba de sus emociones. Mirá si en Corral de Gusto a mi mamá le llegaba a decir, mami, primero que no se sabía que era un psicólogo, no había. Le llegaba a decir, mami, no estoy bien. Anda a estudiar, vago. Anda a estudiar y anda a jugar. ¿Por qué estamos No le preguntaba cómo se sentía, le daba una orden. Muévete, haz algo, no te quedes hundido ahí. Hoy te dirían que eso es un comportamiento muy bruto, muy insensible, pero funcionaba, porque te obligaban a cambiar tu estado de forma práctica, porque la vida no te esperaba. Hoy en día las cosas son muy distintas. Vemos a futbolistas llorar más seguido, de tristeza o de alegría. Hombres que lo han ganado todo y siguen teniendo hambre de más, que son capaces de cruzar todos los límites con tal de conseguir alguna ventaja. Y al mismo tiempo, escuchamos que las nuevas generaciones son de cristal, más frágiles, más mimadas, que antes nos partíamos todo y no pedíamos kinesiólogos, ni masajistas, ni psicólogos. Pero mucho cuidado con esa comparación, porque la mentalidad no es cuestión de que antes todo era mejor. Es cuestión de entender que el estrés, la ansiedad y la presión extrema existen y se pueden entrenar. Esa sensación de que tienes un gran peso en la espalda y no sabes cómo cargarlo, así que buscas ayuda en otro lado. Algunos la encuentran en sus amigos, en su familia, en el psicólogo y otros en la bebida, en los vicios y se abandonan. Un psicólogo deportivo no está para que te digan que eres una víctima, está para ayudarte a salir de ese estado negativo, para que reconozcas que sí, fallé, perdí, hice las cosas mal, hoy no fui el mejor, pero también para que digas, soy fuerte para levantarme, reconozco, aprendo, avanzo, no soy un perdedor porque voy a seguir trabajando. Da igual cuántas personas afuera te lo digan si no te lo dices tú mismo. Mira por ejemplo el video de Cristiano Ronaldo donde se habla a sí mismo y se dice, yo puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo. Tu bate, passa da barreira, o mesmo de sempre. Pra ti é normal, bate no gol, Todo antes de patear un penal o un tiro libre. Parece algo raro, pero funciona. Porque la mente necesita escucharse a sí misma de forma positiva cuando sientes que tu cuerpo está al límite y no puede más. Pero lo que se tira con miedo, ¿entiendes? Yo tiro un penalti con miedo, no pasa nada. Pero lo tiro. ¿Y si fallas? Si fallo, pues mala suerte, ¿sabes? La diferencia entre alguien que solo juega y alguien que compite de verdad está ahí.
Cuando estás con la mentalidad correcta, no solo quieres ganar, haces todo lo que sea necesario para ganar. Y cuando pierdes, te duele de verdad, porque sabes que lo diste todo y más y no fue suficiente. Tú cuando juegas una partida y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Pero ese dolor es un combustible. Es el dolor lo que te hace volver al entrenamiento al día siguiente con más hambre. Es eso lo que te hace mejorar. Hoy podemos aprender de las dos épocas. En el pasado, la dureza, la disciplina, esa actitud de no te quedes tirado, muévete, haz algo. Los padres no se preocupaban tanto por hablar de sus sentimientos con sus hijos. Eso forjó una generación de gente muy dura, pero también más aislada, que no comparten tanto sus emociones con los demás, las ocultan. Y podemos aprender del presente, herramientas como el psicólogo, motivarte a ti mismo, porque al final, en la alta competencia, el cuerpo te puede llevar muy lejos, pero la cabeza decide hasta dónde llegas. Puedes tener condiciones físicas excepcionales, medir 1,85 m, ser fuerte, ser rápido, controlar la pelota mejor que nadie, no te la pueden sacar. Pero si tu cabeza dice que no, entonces hay que entrenarla también. Yo creo que con el tiempo aprendí a controlar también el miedo. Porque no es que yo no siento miedo, no estoy nervioso o ansiedad. Son partidos muy, para mucha gente, de vida o muerte, la verdad, lamentablemente, ¿no? Pero y bueno, y todo eso se deposita en el jugador de fútbol. Al yo poder controlar todas esas emociones, al final me permite disfrutarlo, porque le doy el valor que cada emoción merece y ya. No basta con ser bueno, hay que creérsela. Hay que entrenar la mentalidad como se entrena también el físico. Porque el día que tu cabeza no esté bien, ni el mejor talento del mundo, ni el mejor entrenador, ni el mejor preparador físico te van a salvar. En el clip del Pollo y Ruggeri se pueden ver estas dos partes de la historia. Como alguien que creció en un ambiente donde tenías que hacerte duro y hacerte fuerte, si no te comían vivo, y alguien que tiene muchas más herramientas y que nos puede hacer pensar, como una persona que tiene tantas cosas, que debe ganar mucho dinero y que por lo que se ve debe tener una vida bastante acomodada, como una persona así puede tener igual problemas que los necesita hablar con un psicólogo. Y es que cuando te sientes mal, da igual si eres millonario o si no tienes nada en tu cuenta del banco. También es cierto, una persona que ya tiene tantas de sus necesidades cubiertas, como que tiene más tiempo para pensar en esas cosas, en su estabilidad emocional y mental. En cambio, una persona que tiene que vivir del día a día, que tiene que salir a trabajar, levantarse temprano, mantener a una familia, como que no tiene tiempo para sentirse mal. Que puede sentirse, ojo, pero tiene tantas responsabilidades y se mueve tanto, que al final eso pasa a un segundo plano. Tengas mucho o tengas poco, nadie está a salvo de sentirse así. ¿Cuántos casos han habido de futbolistas que están viviendo el sueño, se dedican a ser profesionales, les pagan por jugar al fútbol, pero se sienten mal y no saben cómo lidiar con toda la presión? Y a vos que te exijan que todos tus problemas los dejes en la puerta del estadio, de la ciudad deportiva, y ahí pase, no, eso no existe, ¿no? O la parte mental, que vos sepas desarrollar, del descargarte, del autoconocimiento, más te conoces. Tus debilidades. Para corregirlas. Sos mejor. Es por eso que en la actualidad es tan importante la psicología deportiva en los clubes. Porque se dieron cuenta, después de mucho tiempo, que muchísimos talentos se perdieron en la historia por culpa de esto. Es una parte crucial del desarrollo de los futbolistas. Pero entonces, ¿por qué antes no se necesitaba tanto? ¿Por qué jugadores como lo era Ruggeri o incluso Maradona llegaron a tener grandes carreras sin tener ese apoyo? Y es que antes la gente también era diferente, los hombres eran diferentes. Y seguramente tu papá o tu abuelo te lo han dicho. El mundo los hizo así. Vivían en una sociedad con mucho más problemas de los que hay ahora. Ahora, si tú quieres solucionar algo, tienes muchísimas maneras de hacerlo. El internet le ha facilitado muchísimo la vida a la gente. Pero los problemas siguen siendo los mismos, solo que ahora hay más maneras de resolverlos. ¿Y tú qué piensas? ¿El psicólogo es debilidad o es una herramienta que puedes usar para ser un campeón?